hace evolucionar esa segunda, perdón, ese primer avance tecnológico, esa primera síntesis. Y Yasha lo que hace es darle un segundo momento a la tecnología de creación de imágenes a través de inteligencia artificial, que son los modelos generativos de imágenes. También en el escenario contemporáneo hay un debate crítico. Creo que el debate crítico ha sido menor que digamos, que la publicación de avances, ¿no? O que la conversación que domina el ámbito de la inteligencia artificial. Creo que es muy importante voltear la mirada hacia las voces críticas también. Aquí hay dos como exponentes. El primero del lado izquierdo es Tristan Harris y con un equipo que tienen todo un aparato crítico, digamos, para evaluar la evolución de las tecnologías de inteligencia artificial. Hicieron un trabajo anterior con las redes sociales y ahora hicieron un trabajo posterior con la inteligencia artificial también para dar, digamos, una visión crítica y señalar, ¿no? Como muy claramente cuáles son los riesgos que tiene frente a la desarrollo de la vida humana, ¿no? Harari también tiene disertaciones interesantes, algunas quizás polémicas porque son eh, de cierto corte apocalíptico, ¿no? O sea, la inteligencia artificial va a dominar al ser humano y lo va a destruir, básicamente, ¿no? Ese es el argumento central, pero son interesantes porque abren líneas de trabajo crítico. Hay algunos estudios bueno, algunos reportes sobre el estado en particular del deepfake que a mí me han ayudado mucho a tener como un escenario más claro. Algunas asociaciones o centros de investigación como Data and Society son puntos de partida y eventualmente hay un reporte de investigación del estado actual de justamente el impacto que tienen estas tecnologías en la vida social y cultural. De estos, mucho de esto, pero también de otras fuentes, de muchas otras fuentes, pudimos construir en una publicación, una de las publicaciones de las que hablaba al inicio, esta evolución concreta del deepfake en el tiempo. Y como pueden ver aquí hay como, paradójicamente empieza en la sátira política, pero como antecedente cercano, directo, pero ya en un estado declaradamente, digamos, definido como deepfake, como un contenido falso que parece verdadero, que intenta remediar o simular contenidos existentes, ¿no? Empieza con la pornografía de videos de celebridades, obviamente pornografía no consensuada y evidentemente ilegal también, ¿no? O sea, son usos que se van desarrollando. Hay una, digamos, evolución tanto tecnológica como discursiva, ¿no? Hay como esas dos grandes vertientes del desarrollo de esta tecnología. Por un lado, las tecnologías de producción, por otro lado, las tecnologías de detección, que van más o menos de la mano, van luchando de la mano, ¿no? De alguna forma, como una especie de lucha grecorromana, pero hay un debate tremendo y millones de dólares que se gastan tanto en desarrollo tecnológico para perfeccionar las tecnologías, como en desarrollos para la detección y, digamos, el control, ¿no? De la tecnología. Pero por otro lado están los usos y las aplicaciones sociales y discursivas, que como pueden ver, pues son cada vez mayores, pero también se van abriendo usos no delictivos. Entonces, como podemos ver aquí del 2020 al 21 en un solo año, hay como no sé, un salto enorme, ¿no? De usos benéficos, comerciales, algunos de ellos, algunos de activismo político, entretenimiento, en el cine, en fin, hay muchísimas aplicaciones en videojuegos y demás, ¿no? Eh, en fin, se puede ver una evolución interesante. Esa evolución no se detiene, pero sí hay una tendencia.
También es interesante echarse un clavado para el contexto, para entender un poco más en estudios más detallados que hacen asociaciones como Data and Society que ponen mucho énfasis en la problemática ética y humanística, justo para un poco en el marco de lo que estamos hablando. Entonces recomiendo echarse un clavado aquí porque también es constante la producción científica que hace. Ahora vamos a ver algunos casos muy rápidos. Este, a ver cómo vamos. Bueno, los casos tienen, digamos, antecedentes. Los antecedentes son, como lo decía al inicio, en realidad es un género que nace de forma delictiva, ¿no? O sea, haciendo contenidos delictivos. El potencial delictivo abarca muchos delitos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Desde la pornografía no consensuada, la suplantación de identidad, la extorsión, el acoso, la difamación, el agravio intencional, la violación a derechos de autor, el chantaje, el espionaje, la difamación, el daño moral, la falta al honor, la falta a la violación a la propia imagen y la intimidad. Entonces, como ven, es una fichita, ¿no? Social y cultural de violaciones éticas y legales que además han seguido, ¿no? O sea, no se detienen, pero afortunadamente también hay casos benéficos que vamos a ver más adelante. Gran parte, o sea, la gran mayoría de los informes sobre el impacto del deepfake en las sociedades es que los colectivos sociales a los que más afecta es a las mujeres. Y las mujeres a través de expresiones de pornografía no consensuada, pues tienen el mayor, digamos, son las más afectadas de la población en el mundo. No hay solamente en una solo lugar, sino es un fenómeno global. Entonces, sí es alarmante porque además bueno, no, una de cada tres aplicaciones de inteligencia artificial permiten hacer pornografía no consensuada, ¿no? Entonces eso es bastante preocupante. Otros delitos y otras, digamos, casos que hemos visto que esto raya entre un poco la parodia y un poco la desinformación, que vamos a ver un caso más adelantito del caso del Papa, seguramente lo conocen que se viralizó tremendamente, saltó también las alarmas sobre justamente el peligro de el potencial de desinformación que pueden tener estas tecnologías. Obviamente hay discursos políticos, ideológicos, hay un riesgo, sí, aunque esto pueda parecer una parodia, para alguien puede no parecerlo. Y vamos a ver más adelante un caso muy reciente sobre Kamala Harris, que también se publicó muy recientemente. Bueno, hoy a la luz del tiempo parece divertido, pero ha habido muchísimas violaciones a la imagen propia. Estos son figuras públicas, pero cuando no se trata de figuras públicas no resulta tan divertido. Bueno, puse este caso porque este autor, Boris Elgatsen, creo que es sueco, deliberadamente no mandó esta foto para un concurso fotográfico y justamente para poner a prueba, pues, qué tanto puede una inteligencia artificial engañar a un grupo de jueces para dar un premio fotográfico, ¿no? Y de alguna manera abrir la discusión sobre cómo se están valorando las imágenes y cuáles son esos criterios sobre qué es una imagen tomada directamente o no, o simulada completamente por un programa de inteligencia artificial. Entonces, abrió todo un debate, me parece un caso interesante. Seguramente conocen este caso de un video propagandístico hecho sobre o con la figura de Zelensky, donde Zelensky dice a su pueblo que la guerra ha terminado, ¿no? Bueno, no lo voy a poner porque nos llevaríamos toda la tarde. Este es un caso muy reciente,
julio de este año, o sea, hace poquito, donde se trata la voz de Kamala Harris para hacer un discurso a través de un video de campaña para decir una serie de cosas que no dijo, pero que además son comprometedoras en términos políticos porque habla, ¿no? O sea, dice, bueno, ya estoy en la campaña porque Joe Biden ha demostrado que es viejo, ¿no? Y no puede seguir. Y así, ¿no? Una serie de cosas. Voy a poner un Kamala cachito. Harris and your Democrat candidate for president because Joe Biden finally exposed his senility in the debate. I was selected Como because eso I es algo largo el video, pero bueno, esto se potenció todavía más porque Elon Musk publicó este video en su cuenta de X, además siendo dueño de X, y alcanzó 135 millones de vistas en muy poco tiempo, ¿no? Y el equipo de Kamala Harris salió, obviamente, a desmentir, a decir que era un deepfake. En fin, pero bueno, estuvo circulando, obviamente abrió una conversación, puede tener impacto o pudiera tener impacto en la opinión pública, y eso es lo que abre un debate también, incluso de cara a las iniciativas de ley sobre cómo regular esto. Si está en el campo de la parodia, por ejemplo, ¿no? En el campo de la libertad de expresión, o bien debe ser censurado eh, justamente porque daña, digamos, la calidad de la democracia y obviamente es un engaño, ¿no? Para la opinión pública. Entonces puede distorsionar y evidentemente afectar los procesos electorales. De esto ya hablamos un poco. Este también es un caso muy reciente de una especie de televisora o agencia de noticias construida completamente con inteligencia artificial, donde no hay un periodista detrás de esto. Se llama, si quieren lo vemos un cachito de la entrada nada más. You're watching News GPT, the first 24-hour news network created by AI technology. Every news story is researched, written, and produced completely by an AI newsroom to bring you the unhuman truth in news. Hello, and welcome to News GPT Headline News. I'm Futura 4, an AI avatar news anchor. And I'm Axiom 6, the world's first AI avatar journalist. Here are today's top headlines. Thousands of Canadians are fleeing the Y así. Bueno, y es todo un caso de estudio. O sea, en realidad esto es un futuro casi apocalíptico en donde los robots hacen la información, ¿no? Porque además es de unhuman truth. Eso es lo que me parece, el concepto mismo me parece súper interesante para analizar, ¿no? Que esa es o sea, los humanos son incapaces de decir la verdad, pero las máquinas sí son capaces, ¿no? De construir una verdad. Esa es la premisa de este canal. Luego hubo un caso interesante de Gemini, que es la inteligencia artificial de Google, porque bueno, articularon, digamos, la posibilidad de hacer imágenes a través de Gemini, pero los usuarios a empezar a usarlo empezaron a encontrar como porciones simbólicas, ¿no? De las representaciones habituales o históricas que se tienen, por ejemplo, de un papa, ¿no? O las que se tienen de los nazis, ¿no? Entonces había nazis indios o indios americanos o un papa mujer negra, ¿no? Entonces eh, Google cerró la aplicación, ya no se pueden generar imágenes de personas gracias a este debate, pero lo que abre, o sea, la idea de esto abre un debate, también una reflexión sobre, bueno, primero, obviamente hay corporaciones y hay ingenieros en sistemas, científicos de datos, quién controla los algoritmos, esto tiene una lógica también corporativa, y quién decide cuánto es mucho, cuánto es poco, quién decide qué es la inclusión racial y cuáles son los errores o cuáles son los sesgos, ¿no? Lo cual me parece súper interesante que
Yo me imagino a los ingenieros de Google moviendo un botón, ¿no? Para decir, bueno, un poco más, un poco menos, un poquito. Entonces, como que se les había pasado, ¿no? Era demasiado incluyente, ¿no? Y entonces eso me parece increíble. Al punto en que, ¿por qué no? ¿No? Mejor lo cerramos. Ahora vamos a ver algunas aplicaciones humanísticas en educación. Hay un museo en Florida, el Museo de Petersburgo, que es un museo, no es Rusia, es Estados Unidos. Hay un museo de Dalí, que reconstruyeron la imagen de Dalí en la entrada con una pantalla de tamaño real, del tamaño de Dalí, para recibir a los visitantes explicando y contando su vida, y pueden dialogar los visitantes con él, incluso se pueden hacer un selfie con él. A mí me parece muy, muy hermosa la idea de reconstruir a Dalí. Voy a poner un I cachito. have a long-standing relationship with death. Almost 30 years. I in life always believe the desire to survive and the fear of death were artistic sentiments. Parece genial. Bueno, esto lo pueden consultar en la página del museo. Hay un video, hay varios videos de incluso un making of de cómo se hizo esta inteligencia artificial. Me parece genial y hermoso. Hay todo un debate sobre si las inteligencias artificiales pueden hacer arte o no. Y si en qué momento estamos, ¿no? Yo me inclino en este momento en que no pueden, porque no hay sujeto atrás de la tecnología, ¿no? O sea, sí hay un sujeto, pero el sujeto es el operador, pero el operador tiene un límite, justamente el límite de la propia tecnología. El límite puede ser amplio y grande, y hay artistas que están haciendo cosas o que están intentando hacer arte. Les recomiendo entrar a este colectivo artístico que me parece muy interesante, y están creando como cosas con inteligencia artificial. Hay mil ejemplos, ustedes serán testigos cotidianos, ¿no? De que en las redes suben cada día algo, o es mi algoritmo, pero a mí me llegan un montón de cosas, pero este grupo me parece interesante. Yo sostengo hasta la fecha, hasta el momento en que obviamente el arte no es esto, ¿no? Pero digamos que hay esfuerzos, ¿no? Por romper o por crear nuevas narrativas cercanas a la, digamos, conceptualización de lo que podemos llamar arte. Voy a poner 10 segundos, 5 segundos de esto. Ustedes lo van a poder ver completo en el sitio. Every day I go to the city. I talk to my trashy friends. I collect things. I sell them at my outlet mall. I have many outlet malls. Lo voy a parar porque es alucinante. Me quedo viéndolo y me voy a seguir. Pero me gusta muchísimo. Pero bueno, hay una reflexión sobre la parte estética también. O sea, al hilo de la parte, digamos, tecnológica, social, el impacto, las aplicaciones benéficas y demás. Por ahí yo también he hecho alguna reflexión sobre lo que significa estéticamente, qué está aportando estéticamente la inteligencia artificial en el mundo de la imagen, ¿no? Algunas expresiones de activismo social. Esta es una campaña de Solidarité sobre el SIDA, donde hace un anuncio, o sea, donde ponen a Donald Trump anunciando que es el fin del SIDA. Una campaña de activismo política. Voy a poner 3 segundos. Today is a historic day. I have tremendous news. Today, we eradicated AIDS. Thank God. Thank you, Donald Trump. En fin, una campaña sobre la malaria con Beckham. No la voy a poner. Es otra, como una segunda etapa de la campaña. Él sale aquí como a los 70 años, ¿no? Diciendo que ya se acabó la malaria. El caso de Javier Valdés es muy interesante, les recomiendo que lo exploren. Y bueno, esto es lo que quería hablar, no mucho tiempo, porque no tenemos mucho tiempo, pero este proyecto es interesante. Se llama
y abuelas, abuelas son las abuelas de la Plaza de Mayo, de Argentina. Un artista, Santiago Barros, empezó a hacer imágenes con las fotos de archivo de los desaparecidos de la dictadura para generar imágenes de los hijos de los desaparecidos y de los niños que fueron, ellos les llaman apropiados o en realidad secuestrados por el ejército, más de 500 niños, bebés, de más de 30,000 desaparecidos en Argentina, ¿no? Y obviamente el trabajo de las abuelas de la Plaza de Mayo, pues es buscar a los desaparecidos. Entonces lo que hizo Santiago Barros es utilizar las fotos de archivo para recrear cómo sería hoy el hijo de esa pareja o el bebé, ese bebé perdido o ese bebé que perdió la identidad en ese momento por el secuestro del ejército y cómo se vería hoy, 46 años después. Entonces hizo del archivo, el archivo es público, el archivo de las imágenes en blanco y negro es una pareja, de hecho lo clasifica por casos, ¿no? El caso, este es el caso y el apellido de la familia, que perdieron a sus hijos y él recrea a partir de esas dos imágenes cómo se vería hoy ese hijo. Que son las imágenes a color, ¿cierto? Que son Paco? las imágenes a color. Como no sabe si fue hijo o hija, hace la versión en masculino y en femenino. Entonces podría ser hombre o mujer, ¿no? Entonces, y bueno, lo que sucede es que hoy mismo mucha gente que se salvó de ese, ¿no? O sea, los niños tienen esa edad y mucha gente no sabe tampoco dónde están o quiénes son, ¿no? Y lo que he encontrado es que, porque como es público, todo es público, algunas personas dicen así, sí se parece, ¿no? O se parece a mí, o se parece, o sea, también no saben quiénes son sus papás, muchos de estos bebés, ¿no? Entonces, bueno, es todo un drama. Yo le llamo memoria afectiva a todo este rubro, porque es la reconstrucción emocional de una memoria histórica a partir de casos, obviamente, afectados por en este caso, una tragedia humana, una represión, pero con fines humanísticos, ¿no? Muy claramente definidos y obviamente validados éticamente por las organizaciones y los familiares también. De los familiares que se reconocen, ¿no? En las fotos, o sea, en los archivos. O sea, nadie ha dicho esto no lo hagas, esto es como una intromisión, esto no, ¿no? O sea, entonces me parece un caso hermoso de cómo usar esta tecnología para recuperar esta memoria afectiva. Muy similar, pero en otro ámbito, en otra cosa, completamente en otro, digamos, registro, que es la reconstrucción de memoria de enfermos mentales, padecimientos mentales, gente con Alzheimer, para reconstruir su memoria afectiva. Entonces, este es todo un proyecto que se llama Memorias Sintéticas, que combina el trabajo con las comunidades, el trabajo artístico y la inteligencia artificial. También les recomiendo echarse un clavado a este sitio, me parece muy contemporáneo y con una vocación humanística y ética increíble, este, digno, o sea, es un referente para mí, muy interesante. Luego, en el ámbito del arte, Felipe Rivas recreado el archivo queer inexistente, porque en ese momento, en esa época en la que está situado el archivo, nadie fotografiaba la vida queer, ¿no? De las parejas, de las personas, de la vida afectiva. Entonces él reconstruye a partir de un archivo real escenas que nunca existieron, o sea, o que existieron pero nunca se registraron, ¿no? Similar, este autor mexicano, Rogelio VII, reconstruye un archivo familiar a partir de imágenes existentes, pero que se perdieron en la memoria de la familia
y reconstruye la imagen de algunos habitantes de los cuales no se tenía memoria. Este ganó un premio en la Bienal de Fotografía en México. Y ya casi para terminar, el horizonte que se abre con tecnologías que se llaman BSI, que son Brain Computer Interface, que son pues la implantación de los de dispositivos tecnológicos que procesan datos, inteligencia artificial y que conectan al cerebro con los datos y con las interfaces, ¿no? Pues, obviamente estamos en el umbral del nacimiento de una nueva era, ¿no? Justamente la hibridación y de la simbiosis tecnológica entre pues, justamente inteligencia artificial, cerebro humano y dispositivos, obviamente redes y demás. Algo que es difícil, por momentos empiezan a funcionar estos experimentos para controlar dispositivos, mover objetos, sobre todo en personas que tienen problemas de movilidad, ¿no? Pero abre todo un campo de la ética, una reflexión muy importante que se va a tener que hacer muy pronto, ¿no? En muy poco tiempo. Los límites éticos, sí hay una reflexión desde organizaciones, ¿no? Desde de la UNESCO, organizaciones sociales y instituciones globales o que intentan regular la ley más avanzada que parte de aspectos éticos, por supuesto, y de la necesidad de regular la inteligencia artificial y evidentemente las expresiones que tienen que ver con la imagen. Pues la más avanzada es la de Europa y se aprobó el 9 de diciembre de 2023. Va a entrar en funciones de manera plena, ya está en funciones, pero no de manera, digamos, completa. Se va a empezar o sea, completar, digamos, su aplicación en 2026, pero ya hay un avance enorme y es la ley más avanzada. ¿Qué garantiza? Pues primero que los sistemas sean seguros y resguarden los derechos humanos, básicamente. Y segundo, estimular la inversión, la innovación y demás. Con eso termino, no te preocupes, Ivo. Ya sé que voy muy lento, pero es una ley que se construye a partir de niveles de riesgo. Y como pueden ver, hay como o sea, violación a los derechos fundamentales, ¿no? Entonces, estará prohibida, ¿no? Una tecnología que viole los derechos humanos. Luego, el impacto en los derechos fundamentales y la salud, la manipulación, ¿no? Son como riesgos menores que se van valorando en la ley. Vale la pena echarle un ojo. Hay otras legislaciones en Estados Unidos. En México vamos muy atrasados en la legislación. Hay una iniciativa de Montreal, pero no ha avanzado. Y en otros estados, en Estados Unidos, ya hay aprobaciones de algunas leyes, sobre todo para resguardar la industria cultural y en tiempos electorales. Bueno, básicamente hay limitaciones técnicas, limitaciones éticas que tienen que ver con la seguridad, con la vigilancia, el desempleo tecnológico, la responsabilidad moral, la supervisión humana y límites propiamente legales, ¿no? O sea, la propia ley es un límite para regular la inteligencia artificial, que es por lo menos en estos términos, y de expresión, la libertad de expresión misma regulada, ¿no? Pues hay todo un campo conceptual que hay que explorar, que tiene que ver con la imagen posthumana, básicamente, y el capitalismo de vigilancia, el posthumanismo y la creación artificial. Creo que el énfasis que tenemos que hacer es justamente en la promoción, pues, de usos éticos, responsables y humanísticos. Bueno, con esto termino. Gracias. Gracias por el Mu- tiempo. Que- No, al contrario, Jacob, muchísimas gracias.
Creo que abriste boca en los diferentes temas y en las diferentes aristas con las que podemos acercarnos a la relación entre humanidades e inteligencia artificial. Y bueno, yo no quiero usar tampoco de tomar la palabra, quiero más bien, si alguien tiene una o dos preguntas que quisieran o comentarios que quisieran compartir con Jacob, adelante, levanten la manita y yo les cedo la palabra. Hola. Adelante, Rodrigo. Hola, buena tarde, gracias, Jacob. Ahorita que mencionabas esto de la ley que entra en vigor hasta el 26 en Europa y que, bueno, va pues marcando pauta, la duda que me surge y creo que a muchos o a muchos nos podría surgir es, 26 pues prácticamente es un año y fracción. Y si hacemos retrospectiva un año hacia atrás y esa fracción, el desarrollo ha sido exponencial. Entonces, mi duda concreta es, o bueno, ¿qué piensas tú respecto a que la aplicación ya en un sentido amplio de la ley, cuando llegue el 26, pues lo que se pretende regular ya va a estar quizá rezagado? Y esa es, pues, básicamente la inquietud que me Sí, acompaña desde que por vi eso, sí, estoy de acuerdo la contigo. O sea, a aplicación. mí me pareció la misma impresión tuve cuando vi que era, o sea, hace tiempo sabía que se iba como a aplicar hasta el 2026. Pero justamente creo que la ley es muy interesante echarse un clavado a fondo sobre cómo está construida, porque primero, lo que creo que es importante es que está conceptualizada por niveles de riesgo y más allá de si cambia la tecnología, porque la tecnología va a cambiar y avanzar, evidentemente, los riesgos van a seguir siendo los mismos, ¿me explico? O sea, el riesgo de violación a los derechos fundamentales. Los derechos fundamentales no van a cambiar de aquí a 2 años, ¿no? Entonces, eso es lo que así está construida esa ley. O sea, la ley está construida con base en los derechos fundamentales, ¿no? Está construida con o sea, como base primordial y hay derivaciones, por ejemplo, la manipulación, la calificación biométrica, la calificación de comportamientos, está súper prohibidísimo, o sea, va a estar muy prohibido. Entonces, lo que van a regular es si una aplicación de inteligencia artificial viola esos derechos y la van a supervisar, ¿no? O sea, la idea es, se va a crear una oficina, hay una oficina ya, oficina de la inteligencia artificial en Europa, por la cual tienen que pasar todos los desarrollos tecnológicos, de los que ya existen y los que van a evolucionar y pueden, digamos, emerger como nuevas aplicaciones, ¿no? Tecnológicas. Entonces creo que es imposible, digamos, eh, frenar, ¿no? O sea, ir a la par del desarrollo tecnológico. O sea, como dices, exponencialmente es como imparable y siempre va por delante, ¿no? Pero creo que está bien pensada la ley porque está fundamentada en los derechos, ¿no? Esenciales, los derechos humanos, ¿no? Entonces creo que por ahí, creo que está interesante. Ahora, digamos, el continente, es continental. También eso creo que me parece muy interesante, ¿no? Y es un referente actual. Muchos países van muy atrasados. Creo que vale la pena tomar esto como una referencia. Obviamente en México vamos, no sé, como siempre, un poco años luz. Eh, Gracias por la pregunta. Gracias. Gracias, Rodrigo, Jacob. ¿Alguien más? Una última pregunta o comentario Y para aunque no haya Jacob. preguntas, a lo mejor un diálogo, ¿no? Un poquito así Exacto. más abierto, ¿no? Más relajado. Sí, Emma, Víctor. Ah, bueno, perdón, no es muy relajada mi pregunta. Está un poco intensa, de hecho. No, bueno, pues como lo quieres contestar, pero em, al inicio compartiste una publicación tuya sobre deepfakes y quería preguntarte si nos podrías platicar un poco más sobre el método de investigación. O sea, vi que es un análisis del campo semántico alrededor del deepfake, de que 2017 a 2021, creo. Entonces, pues
no sé, o sea, sé que nos queda como 7 minutos, pero no sé si Sí. podrías hablarnos un poquito más de tu Sí. método de investigación. Bueno, hubo una búsqueda longitudinal, sí, acotada en un periodo de tiempo. Básicamente lo que yo quería hacer es o sea, investigar cómo se ha conceptualizado en el tiempo el deepfake y sus cambios, ¿no? Cómo se ha reflejado la evolución en su conceptualización. También en los campos semánticos en donde, digamos, ha afectado o se ha desarrollado o se ha reflexionado sobre el deepfake. Hay campos semánticos muy acotados, ¿no? Por ejemplo, el campo de la legislación es un campo semántico en el que hay mucho desarrollo. No tanto como en el campo, por ejemplo, justo de la inteligencia artificial en cuanto a desarrollos de programas y en el campo, por ejemplo, en el campo de las ciencias computacionales es enorme, ¿no? O sea, es dominante ese campo semántico incluso en la investigación académica, o sea, en el abordaje académico, ¿no? Y luego hicimos una búsqueda en bases de datos científicas para ver también cómo se había abordado y en qué cantidad se ha abordado el tema justamente por áreas y por campos semánticos. Entonces, es un poco esa exploración, o sea, a través de una revisión de bases de datos científicas y, y justo para detectar, ¿no? Por otro lado está el tema de los campos o de las expresiones de género o genéricas, ¿no? O sea, aplicaciones más con vocaciones discursivas y narrativas. Y les decía en la exposición, ¿no? Esa es otra segunda columna vertebral de ese trabajo, que también era interesante porque, como vimos, vamos de los usos delictivos, ¿no? Que en realidad gracias a un hacker, ¿no? Se empieza como a viralizar esto, ¿no? Es un hacker que empezó a hacer imágenes pornográficas a partir de celebridades, ¿no? Y al final cierran su canal, pero se viraliza la forma de hacerlo, en fin, es como ¿no? Toda una historia. Y bueno, de lo delictivo al activismo social, a mí me parece que o sea, hay como una trayectoria muy interesante. Lo que sí podemos hacer es que, bueno, el texto está en línea. Viene descrita la metodología en el propio texto, o sea que si cualquier cosa podemos seguir dialogando más adelante. Me puedes escribir y platicamos un poco más a detalle. Gracias. Gracias, Jacob. Por último, Víctor. Bueno, el mío sí es más para conversar. Como les dije al principio, pues yo estoy dando clases de mercadotecnia digital y minería de datos. Y como tal, el tema que tengo es el tiempo. Tengo 5 semanas en conjunto con 2 compañeros para enseñarles cosas que por sí solas podrían tomar todo un semestre completo, ¿no? Entonces, dentro de mis 20 horas que tengo, que realmente se reducen a 10 porque les doy tiempo para los temas de proyecto, de evidencias y todo eso, pues tengo que enseñarles Web Analytics, tengo que enseñarles campañas, tengo que enseñarles estrategia. Y ahora me solicitaron ver si puedo meter cosas de inteligencia artificial. Dije, ok, voy a meterle algo de minería de datos para visualización. Entonces, por ahí voy ya con un ChatGPT para enseñarles Python y que con el ChatGPT no tengan que saber cómo son los métodos y ya con eso crean visualizaciones de los datos a partir de lo que hacen. Pero tomando en cuenta que muchos de ellos las matemáticas no son su fuerte y yo no tengo fuerza en diseño tampoco, entonces no le puedo enseñar cosas de cómo utilizar estos tipos de soluciones como Midjourney o el mismo, se me fue el nombre de la que tiene ChatGPT, pero cosas por eso, porque obviamente es construyendo y la parte teórica, pues la pueden ver en cualquier momento, ¿no? Entonces, Ujú. ¿qué metodologías utilizan ustedes o qué metodologías estarían utilizando para enseñarle inteligencia artificial en la parte práctica a sus alumnos para, obviamente, mantenerlos entretenidos, ya que un prompt puede durar 1 minuto a lo mucho para generar un resultado? Sí. Yo creo que, bueno, la interdisciplinariedad es más que nunca
una necesidad urgente, ¿no? Para abordar estos temas. O sea, la inteligencia artificial atraviesa, como pudimos ver en muchos casos, atraviesa muchos campos de los cuales uno no puede ser experto, ¿no? Obviamente, y ahí me ha servido mucho trabajar con científicos computacionales, porque tengo un colega en el TEC, en el campus, que es experto y que me ha pasado también información y bibliografía, ¿no? Y él trabaja con inteligencia artificial, pero él es científico de datos, o sea, sí, él sí le entiende técnicamente, ¿no? O sea, la interdisciplina es muy importante y al momento de aplicarlo no nos da tiempo, como dices, de armar proyectos interdisciplinarios, que sería increíble y necesario. Nosotros lo estamos aplicando en el campo de la imagen, a algo muy sencillo, que es crear imágenes para previsualizar resultados finales. Y sí nos hace falta tiempo para, o sea, para aprender a construir prompts y aprender a manejar el programa, ¿no? O sea, en una clase tenemos dedicado por el momento una parte pequeña de la clase para eso, pero obviamente hace falta más tiempo. Y sí, obviamente reflexionar sobre esto es casi, bueno, es un flashazo, ¿no? A menos que la clase se dedique a estos temas, ¿no? Pero como ven, lleva tiempo. O sea, no sé, habría que instrumentar, ahora que va a ser como más transversal, ¿no? La reflexión sobre la inteligencia artificial, creo que va a atravesar prácticamente todo. Ahí creo que se puede empezar a dar la interdisciplina, ¿no? Entonces creo que ese es un punto de partida. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias, Jacob. Víctor. Muchas gracias, Víctor. Bueno, Pues, insisto, que sea gracias. este el primer encuentro para abrir boca, sobre todo también para que empecemos a hacer comunidad en estos temas que nos preocupan, nos atañen, nos inquietan, pero también nos interesan y nos apasionan. Muchas gracias, Jacob, por abrir esta primera sesión. Gracias a cada una de ustedes, cada uno de ustedes que están por aquí un viernes por la tarde y los esperamos en nuestra siguiente sesión, que es el 4 de septiembre también a esta hora y por esta misma línea. Ya les estará llegando también la invitación con nuestro siguiente invitado o invitada. ¿De acuerdo? De Muchísimas acuerdo. gracias. Tengan un excelente fin de semana, una excelente tarde y nos encontramos. Gracias, un Gracias. abrazo a todas y a todos. Chao. Gracias, chao.